El aparato respiratorio se vale de diferentes mecanismos de defensa organizados de manera escalonada con el propósito de evitar que las noxas externas alcancen y dañen los tejidos internos, provocando enfermedades respiratorias. Las vías aéreas superiores constituyen la primera línea de defensa, atrapando partículas mayores a 10 micrones por impacto inercial. Macropartículas y cuerpos extraños son eliminados por reflejos expulsores, tales como la tos y el estornudo, o reflejos espasmódicos que intentan evitar su ingreso al pulmón, como el laringoespasmo y el broncoespasmo. Las partículas entre 10 y 5 micrones logran penetrar en las vías aéreas inferiores, depositándose por impacto inercial en las bifurcaciones bronquiales, mientras que las menores a 5 micrones decantan por sedimentación gravitacional en la superficie bronquial. Solo muy pequeña cantidad de partículas menores a 2 micrones pueden llegar por difusión hasta los alvéolos. La segunda barrera física la forma el moco que reviste el epitelio respiratorio, evitando la entrada de toxinas y gérmenes al interior de la mucosa, de modo que la pérdida de la integridad del mismo predispondrá a las infecciones. Esparcidos en la mucosa bronquial se encuentra el tejido linfático asociado a los bronquios, constituidos por linfocitos y plasmocitos revestidos de células linfoepiteliales que sintetizan inmunoglobina A secretoria. El epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado consta de 7 tipos celulares: las células caliciformes productoras de moco, las células ciliadas responsables del clearance mucociliar, las células en cepillo tipo 1 que producen el líquido periciliar, las células en cepillo tipo 2 precursoras de las anteriores, células basales con gránulos neurotransmisores que envían estímulos a través de prolongaciones entre las células epiteliales, regulando su funcionamiento, y las células basales indiferenciadas, generadoras de todas las anteriores. Además, hay algunas células de clara, productoras de surfactante. Las partículas que alcanzan la superficie bronquial quedan atrapadas en la capa de moco gel secretados por las células caliciformes y las glándulas tubuloacinosas de la submucosa. Existe una célula caliciforme por cada 30 cilíadas y una glándula submucosa por milímetro cuadrado de superficie tráqueo-bronquial. Las células caliciformes acumulan glóbulos de moco en su región apical. Ante estímulos irritantes, liberan bruscamente la totalidad de glóbulos de moco junto con la porción apical de la célula, quedando luego vacías, iniciando nuevamente el ciclo. La capa de moco gel flota sobre una capa de sol líquido formada por agua y sales, producido por diversos canales iónicos acoplados a la membrana plasmática de la superficie epitelial. Esta capa sol constituye el líquido periciliar dentro del cual baten libremente las cilias. Las cilias baten a una frecuencia entre 10 y 14 ciclos por segundo en sentido proximal, pasándose las partículas de moco una a las otras a la manera de oleaje, a una velocidad promedio de 1 centímetro por minuto. Este sistema es responsable del clearance mucociliar, que determina el transporte de moco junto con las partículas en él atrapadas hacia las fauces, donde serán imperceptiblemente deglutidos. Los agentes extraños que logran llegar a la capa sol son bloqueados por la IgA secretoria, producida por el tejido linfático asociado a los bronquios. Los linfocitos y plasmocitos sintetizan la IgA y las células linfoepiteliales le adosan la pieza secretoria que brinda estabilidad al anticuerpo, impidiendo que sea degradado por las enzimas de superficie. La IgA secretoria neutraliza toxinas y bloquea receptores de reconocimiento de microorganismos
impidiendo que puedan adherirse a las células epiteliales. Los péptidos antimicrobianos de fencinas de la capa Sol provocan la lisis bacteriana por destrucción de su membrana celular. Cuando las noxas externas alcanzan al epitelio, son captadas y destruidas por la respuesta inmune innata inespecífica responsable de la inflamación. Los virus se unen a receptores de reconocimiento de la membrana epitelial, como los tipo TOL, TLR y otros. Desencadenando una serie de reacciones que activan la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 8, óxido nítrico sintetasa inducible, rantes e interferón tipo 1, que atraen neutrófilos, monocitos y linfocitos. Los virus, a su vez, ingresan a la célula epitelial, introducen su material genético en el núcleo, apoderándose de los sistemas de síntesis proteica de la célula, para realizar su replicación con destrucción celular y diseminación a otras células epiteliales. Las bacterias también poseen receptores en su membrana capaces de unirse a receptores tipo TOL de las células epiteliales, provocando la liberación de citoquinas proinflamatorias por el mismo mecanismo que los virus, facilitando el ingreso de las bacterias al tejido conectivo. Por otra parte, el humo del cigarrillo constituye la mayor fuente de moléculas oxidantes que puede ingresar al pulmón. La nicotina del tabaco exacerba además los procesos oxidativos. Por medio de la oxidación directa de lípidos y proteínas de la membrana celular, se inicia de manera similar la liberación de citoquinas y leucotrieno B4, que atrae más neutrófilos. Las citoquinas, a través de la expresión de moléculas de su adhesión sobre el endotelio capilar, inducen el reclutamiento de neutrófilos, permitiendo la adherencia, el rodamiento y el paso de los neutrófilos a través de las uniones intercelulares del capilar. Una vez en el sitio de injuria, los neutrófilos fagocitan los virus y las bacterias que quedarán incorporados como fagosomas. Los lisosomas celulares fusionan su membrana con los fagosomas, volcando las enzimas líticas en su interior y destruyendo los microorganismos fagocitados. Los neutrófilos, además, liberan enzimas proteolíticas como la elastasa, colagenasa, matrix metaloproteasa y catepsina, y radicales oxidantes que oxidan lípidos, proteínas, glúcidos y ADN celulares, provocando destrucción del tejido subyacente y exacerbando la cascada inflamatoria. El estrés oxidativo conduce al daño celular, activando la muerte celular programada o apoptosis de las células endoteliales y leucocitos.
Normalmente el organismo humano cuenta con mecanismos antiproteasas, como la alfa-1 antitripsina y el inhibidor leucoproteasa secretorio, y mecanismos antioxidantes, como el glutatión y enzimas como superóxido dismutasa y catalasa, tendientes a contrarrestar estos efectos. Los monocitos en contacto con el tejido conectivo se transforman en macrófagos que fagocitan y destruyen gérmenes y partículas extrañas y liberan citoquinas similares a las de las células epiteliales. Los linfocitos natural killer destruyen las células infectadas y producen interferón gamma, el agente antiviral más potente del cuerpo humano, que activa a los macrófagos para eliminar gérmenes fagocitados y protege a las células de la infección viral. Los neutrófilos y macrófagos activados producen leucotrieno B4 y prostaglandinas. Estas estimulan mayor reclutamiento de neutrófilos y linfocitos natural killer, que junto a la activación de la vía alternativa de complemento plasmático, provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, que favorecen un mayor flujo sanguíneo regional, permitiendo una mayor llegada y penetración de células, mediadores y macromoléculas intervinientes en la defensa local. Además, estimulan la producción de moco por las glándulas submucosas y caliciformes, para proteger la mucosa y aumentar la retención de partículas. Células dendríticas subepiteliales y macrófagos fagocitan gérmenes y partículas y presentan los antígenos correspondientes a los linfocitos TCD4, helper o cooperadores. Según la interleuquina secretada, los CD4 se diferenciarán en 3 subtipos. Los linfocitos Th1, que producen grandes cantidades de interferón gamma. Los linfocitos Th2, responsables de la respuesta inmune adaptativa o específica, con estimulación de los linfocitos B, productores de anticuerpos, y los linfocitos B, de memoria. Los Th17, que liberan interleuquina 17, que refuerza la atracción de neutrófilos. Cuando la agresión es sostenida o de gran magnitud, el desbalance de los sistemas proteasas-antiproteasas y oxidantes-antioxidantes conducen a un proceso de inflamación crónica con alteración de la histoarquitectura del pulmón, que conduce a la enfermedad broncopulmonar crónica. A nivel alveolar, se producen similares mecanismos inflamatorios que los mencionados en las vías aéreas ante microorganismos y el humo del cigarrillo.
Los microorganismos se unen a receptores de reconocimiento tipo TOL de los neumocitos 2 y activan la síntesis de citoquinas inflamatorias, conduciendo al reclutamiento de neutrófilos y toda la cascada inflamatoria inespecífica, con el desbalance proteasas-antiproteasas y oxidantes-antioxidantes que lleva al daño alveolar. Los macrófagos alveolares, por su parte, actúan como células fagocíticas y presentadores de antígeno a los linfocitos T. La inflamación crónica a este nivel constituye la base de la enfermedad intersticial crónica, responsable del enfisema pulmonar del tabaquismo, la fibrosis pulmonar idiopática y de la enfermedad pulmonar intersticial difusa en general. Efecto de la N-acetilcisteína. El pulmón es el único tejido del organismo directamente expuesto a altos niveles de oxígeno, por los cuales ha desarrollado eficientes mecanismos antioxidantes para protegerse de los oxidantes exógenos, como el oxígeno y el humo del cigarrillo, y los endógenos generados por la inflamación. Entre las moléculas antioxidantes más importantes del organismo están el aminoácido cisteína, el péptido glutatión, las proteínas ligadoras de metales como la albúmina, la transferrina, la ferritina, la ceruloplastinina, la lactoferrina y la etalotioleína. Entre las enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa y catalasa, y entre las vitaminas, la C y la E. El moco respiratorio es rico en cisteína. El líquido periciliar contiene gran cantidad de glutatión, el principal antioxidante intra- y extracelular del organismo. La N-acetilcisteína es un metabolito del aminoácido cisteína de fácil absorción y penetración de las membranas celulares, con baja toxicidad. Debido a sus características bioquímicas, presenta las siguientes propiedades terapéuticas. Actúa como mucolítico al romper los puentes de disulfuro de los mucopolisacáridos y los despolimeriza, por lo que fluidifica el moco, disminuyendo su viscosidad. Tiene acción antioxidante directa por su grupo tiol libre, capaz de reaccionar con los grupos electrofílicos de las moléculas oxidantes liberadas por los neutrófilos, macrófagos y células epiteliales activadas, e indirectamente como precursor de la síntesis de glutatión por el epitelio, un tripéptido formado por ácido glutámico, cisteína y glicina, principal molécula antioxidante del organismo. Antiinflamatorio indirecto, al bloquear la respuesta mediada por la activación del factor nuclear kappa-B y la proteína activadora 1 por el estrés oxidativo, con disminución en la producción de citoquinas en general. Debido a estos efectos, la eficacia de la N-acetilcisteína ha sido probada en el tratamiento de la bronquitis aguda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica por tabaquismo, bronquiectasias, fibrosis quística y aún en la fibrosis pulmonar idiopática. En pacientes con EPOC, la administración de 600 miligramos de N-acetilcisteína 2 veces al día reduce el riesgo de exacerbaciones un 29%, mejora la resistencia al ejercicio, disminuye el atrapamiento aéreo post-ejercicio, disminuye los síntomas y mejora la calidad de vida.